Buen día, con este video iniciamos una sección del canal que titularemos Cápsulas de lectura. En esta serie de videos pretendo compartir de manera sucinta una serie de lecturas cortas que he encontrado de interés. La idea es presentar brevemente un autor y una obra concreta, así como ciertas generalidades de la misma. Un texto corto que pueda ser leído en lapsos pequeños de tiempo. Los textos serán variados, de diferentes temáticas, corrientes y posturas. Hoy empezamos con el ensayo Los vicios no son crímenes, publicado por el abogado y filósofo norteamericano Lysander Spooner. En vida, podemos decir que él nació el 19 de enero de 1808 en Athol, Massachusetts. Fue hijo de Asa Spooner, hombre de carácter fuerte originario de Nueva Inglaterra. Spooner estudió jurisprudencia en Worcester, Massachusetts, recibiendo influencia del político y reconocido jurista de ese estado, Charles Allen. Se opuso desde muy joven a los monopolios, como el del sistema de correos. La intervención de las libertades individuales también fue uno de sus pilares de formación. Fue un abolicionista, muy encaminado hacia las ideas naturalistas que defendían la noción de derechos naturales en las personas, sobre todo la libertad y la propiedad, llegando a proyectar varios textos orientados a la denuncia de la esclavitud en el plano constitucional. De su obra diremos que, como la organización Lysander Spooner, está sistematizada y organizada bajo los criterios de textos de teoría constitucional y legal, textos de economía y políticas públicas, teoría política y jurídica, textos políticos y finalmente textos sobre religión y abolición de la esclavitud. La gran mayoría de estos están disponibles en PDF de acceso directo en la descripción y en el final del video con las referencias así como en el blog. Todas en sus versiones originales publicadas en inglés y algunas de estas traducidas. Pero hablemos del texto. Los vicios no son crímenes es un ensayo publicado por Lysander Spooner en 1875. Para Murray Rothbard, este texto evidencia el rol central que la ética y la moral representaban en el pensamiento anarquista y libertario de Spooner, pues él consideraba que ningún derecho o libertad individual podría fundamentarse si los valores y la ética fueran algo arbitrario y subjetivo de lo cual no vale la pena hablar. La teoría moral libertaria de Spooner, por el contrario, no solo supone la necesidad de diferenciar lo inmoral de lo ilegal, sino que también denuncia como inmoral e injusto cualquier tipo de intervención por parte del Estado en la vida o propiedad de una persona que no hubiese sido hallada responsable por la comisión de un delito. A lo largo de 22 acápites cortos, Spooner nos expone la diferencia entre los crímenes, acá en Colombia denominadas conductas punibles, y los vicios y sobre todo la relación que tienen con la legitimación que pueda tener o no el Estado o el gobierno para intervenir en los casos. Para Spooner existen varios criterios que nos permiten diferenciar los vicios de los delitos, entre los que encontramos el principio de lesividad o de antijuricidad material, en el cual los vicios dañan solamente a la persona mientras que los delitos dañan a otro o a su patrimonio. Acá a veces usaremos términos de la dogmática penal, más adelante diré por qué, para explicar su teoría. Una intención criminal. Spooner reconoce bajo esta categoría lo que llamamos dolo, o la manifestación concreta de dañar a otra persona, cosa que supondrán no se encuentra en conductas que habremos de llamar vicios. El dolo es pues esa intención, ese conocimiento que tenemos y esa voluntad de hacer un daño a otro. Habla también de la cantidad. Los vicios son muchísimos, mientras que los delitos son conductas limitadas. Esto es una intuición al principio de estricta tipicidad, que nos señala que solo serán punibles las conductas descritas en una ley penal especial. La finalidad del castigo es otra de las diferencias. Solo se predica legítimamente un castigo para los delitos, pues al castigar el delito se busca, para él, garantizar las libertades y propiedades, mientras que el castigo a un vicio es una privación a cada persona de disponer de su derecho y libertad natural, como él señala. Spooner entiende que esta diferenciación es un principio fundamental para la existencia de derechos y libertades individuales, así como para asegurar la propiedad y el patrimonio de las personas. Pero delitos y vicios comparten un elemento de común e importante. Son actos humanos, son conductas que solo desplegamos nosotros.
Los actos humanos, dice Lysander, pueden ser virtuosos o pueden ser viciosos. Sin embargo, Spooner descarta la idea de la existencia de un criterio objetivo que permita diferenciarlos y determinarlos como tal, pues corresponde a cada persona determinar qué es o no virtuoso, o lo que es lo mismo, el autor entiende que no existe algo así como la virtud o los vicios en sí mismos y con esto poder determinar cuando alguien es vicioso o virtuoso. Esto no cae en la denuncia que hacía Rothbard de decir que él da cierta importancia a lo moral y a lo ético, sino que cuando él habla en el prólogo que él tiene en el texto citado que aparece al final del video, de este tema es señalar la importancia de limitar aquello que será ilegal de aquello que podría ser inmoral, porque esto tiene una relevancia importante para la legitimidad que tendrá el Estado para intervenir o no en ciertos casos. Ahora, Spooner entiende que los vicios son una cuestión de graduación, que varían según el momento y las circunstancias. Lo que algo puede ser vicioso en cierto contexto puede no serlo o incluso ser recomendado en otros escenarios y en otras personas o en otras cantidades. Pensemos en el uso de determinados opioides, bien como una medicina utilizada en algún tipo de intervención médica o quirúrgica, o bien como algún tipo de vicio o de situación contraria a lo que sería recetado por un médico. Pero en todo caso corresponde a cada persona determinar, dice Spooner, si ésta es o no virtuoso o vicioso para su vida. Es en este plano que Spooner presenta esta pregunta. Comillas, ¿acaso el gobierno no tiene derecho de detener el avance de quienes se dirigen a la autodestrucción? Dicho con el ejemplo que yo propuse, que no está en el texto, ¿qué pasa si una persona quiere consumir más de esta cosa que ya mencioné, que no vamos a decir el nombre por temas de la plataforma, y el gobierno o la sociedad o la familia determinan que esto no hará otra cosa que llevarlo a su perdición? Acá Spooner dice que nadie puede intervenir en la vida de la persona que sea plenamente capaz de sus facultades mentales y psíquicas, a quien él llama compos mentis. Pero señala también que resulta legítimo que amigos, vecinos o el mismo gobierno intervenga cuando se trata de personas que no sean capaces de juicio razonable o de autocontrol, a quienes él llama non compos mentis. Recordemos que el ensayo se publicó en el marco de la ley seca y la prohibición en Estados Unidos. Por esto, Spooner nos trae una denuncia al poder punitivo y sancionatorio del Estado. Considera que el principio de no injerencia y de no intervención en la vida y proyecto personal de cada persona es fundamental para la organización social. En este escenario, solo puede excepcionarse este principio cuando se trata de proteger a personas non compos mentis, o bien para castigar actos punibles. Pues él nos dice en el texto, tal cosa llamada gobierno, conformada por asociación voluntaria, nunca habría pensado en castigar todos los vicios, si ello supusiera penarlos imparcialmente por igual, porque nadie quiere una institución así, ni se le sometería voluntariamente. Pero un gobierno formado por la asociación voluntaria para el castigo de todos los crímenes es un asunto razonable, porque todos quieren protección para sí mismos contra todo tipo de crímenes y también reconocen la justicia de su propia punición si cometieran alguno. Ahora bien, esta denuncia al uso indiscriminado del poder punitivo estatal se extiende no solo al gobierno sino a los grupos religiosos. Spooner explicita su crítica a los grupos religiosos y su práctica orientada a establecer criterios morales a través del Estado y del gobierno. Y es que todos tenemos nuestras virtudes y vicios, dice Spooner. Sin embargo, quienes suelen pretender usar este poder, o el poder en general, lo hacen para censurar y castigar vicios, sí, pero nunca lo harán para censurar o castigar aquellos vicios que ellos mismos tienen. Esto, en todo caso, resultaría tiránico. Esta intervención no es solo moral o política, sino que tienden también a una dimensión económica, pues él defiende el libre comercio y los negocios legales, así como personales, o sea, como empresas o como simple consumo y relaciones individuales, que se puedan hacer aún comerciando
con elementos que resultasen viciosos. Recordemos que él estaba peleando mucho con esta idea de la prohibición y la época en la que Estados Unidos no podía vender sustancias alcohólicas. Esto seguiría siendo debate hoy con otro tipo de sustancias, por eso es un texto que me parece interesante. Pero finalmente quiero decir que un comentario personal va más allá, y esto lo digo porque lo juzgo por mi afinidad al derecho penal. No se trata tanto de entender como un liberal libertario o como lo entienden muchos autores que lo utilizan para criticar las políticas, ciertas políticas antidrogas o los que quieren liberarlas, sino que yo lo relaciono con el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal no es aquel que investiga, juzga y castiga. Ese es el poder punitivo del Estado. Ese es el aparato institucionalizado que se despliega para investigar, juzgar, condenar y ejecutar la condena de una persona por parte de las instituciones. El derecho penal representa justamente este límite a la intervención violenta del Estado y, por usar los términos de Spooner, del gobierno. A ese monstruoso despliegue de la violencia institucionalizada y a los intereses políticos, económicos y sociales es a quien se opone el derecho penal. Por eso, entender que ciertas conductas humanas no sean delito o conductas punibles, sino más bien vicios o de otro tipo de naturaleza, llámese salud pública, llámese una cuestión de economía o lo que sea, no reviste la necesidad de ser intervenida por el derecho penal, ¿sí? Porque esta práctica, el poder punitivo, el ius poniendi que tiene el Estado, solo se debería desplegar como última ratio. Dicho sea de paso, en el canal vamos a iniciar una serie de videos sobre derecho penal general y dogmática como una introducción a esta rama del derecho que me gusta bastante. Finalmente, decir que en las referencias encuentran ustedes los textos original y en traducción, así como algunos autores que han comentado esta obra, que ha solido aparecer en las redes sociales, en internet, a propósito no solo de políticas antidrogas de varios países, sino también de ciertas campañas que los denominados liberal libertarios han tomado en contra de, digamos, ciertas regulaciones en sus campañas o en los gobiernos entre los cuales se han postulado. Pero yo no lo tomo por este lado, aunque puede ser lícito hacerlo, sino quisiera presentarlo como esta intuición de que no toda conducta que pueda ser negativa deba ser punible, ni, o mejor, y sobre todo para entender que a través del Estado muchas personas, intereses, grupos, organizaciones o como sea, han intentado proyectar unos criterios morales que no van a lugar, que simplemente lo que hacen es aumentar el poder punitivo, el populismo punitivo, el inflacionismo penal y todo este tipo de cosas que en últimas no hacen más que manifestar como venganza o como afán de sangre el deseo de justicia. Esta es pues la primera cápsula, espero que sigan viendo el contenido, que sigan viendo las cápsulas que seguiremos subiendo, el curso de lógica, derecho penal general, de los sabios, el de Platón que iniciaremos próximamente. Muchas gracias.